El quinto día de la creación de los animales en las aguas. Vamos a leer en Génesis 1, versículos 20 al 23, donde dice: Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Después que Dios había creado todo tipo de vegetación sobre la tierra seca, haciéndola fértil y hermosa, formando los campos verdes y los bosques más extraordinarios en toda la superficie terrestre, haciendo de este modo al planeta apto para la vida en abundancia, entonces inicia el proceso de poblar la tierra con los animales salidos de las aguas. Aquí Dios con su palabra hará que se formen desde los más pequeños pececillos hasta los más temibles monstruos marinos. Hacen su aparición en escena peces en todas sus variedades y tamaños, y aves de toda especie, tal y como a Dios le pareció que era bueno que habitaran en este planeta, en este mundo. El poder del Creador se hace visible en toda la manifestación de estos seres innumerables que de repente empiezan a aparecer en los espacios de las aguas y de los aires. El mar, que se movía por el influjo de las olas, ahora se adorna con la puesta en escena de esta tremenda cantidad de habitantes inesperados. No es por arte de magia que los peces y las aves de pronto se hacen parte de la tierra, sino que es en obediencia al decreto divino que cumple los designios de Dios. No tuvieron que esperar a millones de años para convertirse de una cosa diminuta y microscópica en algo visible y palpable, sino que Dios fue haciendo de golpe, en instantes gloriosos de variados efectos, como si de un director de orquesta se tratara, cada una de las especies que conocemos y muchas otras que ni siquiera sospechamos que existen. Porque a pesar de que muchas de las especies de peces han desaparecido por diferentes motivos, la población en estos ámbitos acuáticos sigue siendo verdaderamente inmensa. La descripción que nos brinda el autor de la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23, que ocupa el quinto día de la creación, ya el penúltimo, es verdaderamente asombrosa. Para el que cree, estas cosas son motivo de alabanza al único y soberano Dios creador. Lo que está dicho aquí en el Génesis es la revelación de la manera como todas las cosas fueron hechas, lo cual descarta de plano cualquier ocurrencia equivocada de los más encumbrados cerebros humanos que, empeñados en negar la existencia de Dios, cometen suicidio intelectual, patentando como ciencia los más descabellados razonamientos en el necio afán de querer opacar la inevitable evidencia del Creador. Dice la Escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Veamos lo que Dios creó en el quinto día. Primero,
veamos la creación de los monstruos marinos. Lo que se describe aquí es cómo fue la forma, como Dios hizo que brotara de todo tipo de criatura de las aguas según Él quiso, para que llenaran todos los elementos del agua y del aire. La Biblia nos dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. Y el término hebreo que se usa en la Biblia para referirse a monstruos marinos es Tanin o Taní. Esto sin duda que incluye al famoso Leviatán de que habla el libro de Job en el capítulo 41. Y otros libros de la Biblia también, como los Salmos, hablan de esto. Por ejemplo, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Salmos 104, versículos 25 y 26. Este es un magnífico ser creado por Dios, el cual por su ferocidad y espíritu indomable es usado como metáfora para referirse a personajes y a pueblos con esas características, como lo que se describe por ejemplo en Isaías 27:1, donde leemos: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y también en Ezequiel 29, versículos 3 al 5, hay una descripción que recuerda la furia y apariencia de este monstruo que algunos han identificado con los cocodrilos del Nilo, por ejemplo. Lo cierto es que este animal del agua mencionado desde los tiempos más antiguos parece que tenía la apariencia de lo que hoy se denomina como un dragón. Si es así, entonces corroboramos que la realidad, una vez más, supera la ficción, lo cual evidencia cuán extraordinaria es en verdad la creación de Dios. Según la tradición hebrea, estas criaturas se percibían como seres poderosos y a veces hasta caóticos. Sin embargo, aquí en el relato de la creación de Génesis se presentan no como adversarios de Dios, sino como parte de los seres vivientes creados por Él. Estas criaturas enormes e indómitas se muestran aquí como sometidas a la voluntad del Creador, lo cual resalta su grandiosa soberanía sobre todas las cosas vivientes, igual que las cosas inanimadas. En este orden podrían entrar las ballenas y los delfines, mamíferos acuáticos que existen aún en el día de hoy, los cuales exhiben una gran variedad en su género. El ser humano ha querido recrear la personificación de los monstruos marinos mencionados en la Biblia, como es el famoso Godzilla, una creación de ficción que representa a una criatura colosal que es una combinación de monstruo prehistórico, reptil o dinosaurio que reside parcialmente en el océano, el cual es despertado luego de muchos años, supuestamente debido a su exposición a las radiaciones nucleares. Y todo esto está inspirado en los bombardeos atómicos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ocurridas en agosto de 1945, un hecho fatídico que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que, cuando vea alguna de estas películas que recrean este terrible monstruo, recuerde que es la Biblia la primera que nos habla de los grandes monstruos marinos. En segundo lugar, creación de los peces. Podemos estar seguros que esto incluye desde la variedad más extensa de cardúmenes hasta los más raros y grandes peces de las aguas.
Dios creó todo tipo de peces, tal como los conocemos hoy, y muchos que lamentablemente ya no existen. Nos dice la Biblia: todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Génesis 1:21. ¿Cuánta habrá sido la variedad de animales acuáticos? Bueno, no lo sabemos. Pero la gran variedad aún existe hoy. Sí, porque si nos damos cuenta con la muestra de lo que vemos, nosotros entendemos la vastedad de la creación de los peces en el agua. El grandioso poder divino se manifiesta en la facultad que proporcionó a las aguas de poseer vitalidad y fertilidad, para que sirviera de soporte a su diseño de la creación, haciendo que de ella saliera la vida acuática en la creación de los peces. Eso es lo que dice la Escritura. Dijo Dios. Produzcan las aguas seres vivientes. Génesis 1:20. Y este proceso de creación de Dios es tan solo algo que ocurrió en un día. Fue realizado en un estricto sistema ordenado y repleto de una diversidad extraordinaria, llenando de esta manera los océanos de una inmensa variedad de especies que verdaderamente deslumbra. Solo hay que visitar los grandes acuarios y darse cuenta de la maravillosa creación de Dios que se exhibe allí. Así que el mundo marino ha sido de inspiración para más de un autor que ha fijado su mirada en las aventuras del mar, como lo es el famoso cuento que involucra a un personaje amado por los niños. Me refiero a Nemo, una figura de ficción que personifica a un pez con una aleta atrofiada, razón por la cual esa aleta era más pequeña que la otra. En la película animada, el padre de Nemo, un pez payaso llamado Marlin, sale en busca de su pequeño hijo, o sea, Nemo, y lo hace acompañado de un pez cirujano hembra de color azul que se llama Dory, la cual tiene serios problemas de memoria. Toda la imaginación del hombre, por muy bonita que sea, jamás podrá ni acercarse a la realidad del maravilloso mundo que se encuentra en el fondo marino. Un regalo de Dios para cada uno de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Explorar ese mundo acuático nos podría llevar toda la existencia, y aún no alcanzaríamos a descubrir la grandiosa variedad en toda la creación de Dios. Un dato muy importante con relación a los peces es que en el cristianismo primitivo, el símbolo del pez, Ixtis, así se llama, representaba a Jesús, ya que eran las primeras letras de las palabras griegas Jesús, Christos, Teu, Huios, Soter, las cuales formaban un acrónimo que rezaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y el símbolo Ictis estaba compuesto de dos arcos que se cruzan y representan la forma de un pez. Y esta era una manera secreta como dos cristianos que no se conocían se identificaban entre sí en medio de la persecución romana contra el cristianismo. Y finalmente, creación de las aves. La Biblia nos habla de la creación de las aves. Nos dice así: y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Podemos estar seguros que Dios creó en este orden desde el más pequeño hasta el más aventajado de los pájaros. Como ya hemos dicho, las aguas del mar entonces sirven como fuente de vida, no tan solo para los peces, sino también para las aves. Todas ellas criaturas creadas por Dios, las cuales llegan a ser al solo mandato de su voz. Así de poderosa es la palabra de Dios, que es capaz de hacer de la nada todo lo que existe. Y luego que Dios había creado los grandes monstruos marinos,
los peces y las aves, entonces Dios hace algo muy significativo. Por primera vez, Dios bendice su propia creación. Y en esta bendición está implicada la fecundidad y la multiplicación, lo cual asegura la continuidad de la vida. Cosa esta que hará Dios también en la creación de los seres humanos, según Génesis 1:28. Note lo que dice Dios como parte de su labor de creación del quinto día. Dice la Escritura, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Génesis 1:22. Quiero que sepa que Jesús usó las aves como ejemplo de cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Él dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Así que Dios no es solamente el creador del universo, sino que Él es nuestro sustentador, de tal manera que sin Él de ninguna manera podríamos existir. Es por esto que el apóstol Pablo dijo en su discurso en el Areópago, allá en Atenas, lo siguiente, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Que Dios te bendiga.